Hola, bienvenidos una vez más a este programa de consejos financieros. Hemos creado este espacio para poder entregarte consejos y herramientas que te ayuden a optimizar tus recursos en tiempo de crisis. Quiero saludar a todas esas personas que ahora nos acompañan desde todas las plataformas virtuales, Instagram, YouTube y Facebook. ¿Sabes? Saluda a las personas que te están acompañando en este tiempo. Mándanos una flor, un corazón, una manito, para indicarnos que estás aquí con nosotros acompañándonos en este tiempo. Es muy importante que tú también puedas tomar este link y reenviárselos a aquellas personas que aprecias, a las que tú puedes ayudar para que ellos puedan emprender cosas nuevas y puedan también optimizar sus recursos en este tiempo. No lo dejes de hacer, no dejes que solamente tú te quedes con esta información, sino reenvíasela a otros que puede ser para ellos muy importante. Y en el día de hoy, para mí es un placer poder tener esta invitada. Hoy está con nosotros la directora de la DIAN en Barranquilla, la doctora Nancy Patricia Holguín. Doctora Nancy, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar acá en CBI, estar contigo, pastora, estar con muchos de los amigos que conozco por congregarme en este lugar y a la vez compartiendo algo del rol que me corresponde como ciudadana y como líder de gobierno en esta tierra. Ay, gracias, doctora Nancy, por estar en este día con nosotros. Bueno, y antes de entrar en el tema, me gustaría saber que las personas que nos están viendo conocieran quién es Nancy Patricia Holguín. Bueno, que soy una cachaca que vino aquí por 6 meses supuestamente en comisión y que por la misericordia de Dios he cumplido justo en mayo 6 años, ¿sabes? Eso significa que el respaldo de Dios ha estado ahí, más que las habilidades, más a veces que el mismo conocimiento. Hay algo que para los que creemos, la gracia, el favor y la misericordia nos continúan acompañando. Amén, qué bueno poder tener a una persona como ella en esta iglesia y nos entrega muchos consejos que para nosotros son de mucho valor. Bueno, doctora Nancy, el tema de hoy que vamos a compartir es ¿cuándo son los 3 días sin IVA y qué puedo comprar en estas fechas? Bueno, partamos de que hablar de impuestos no es un tema tan sutil y delicado como los otros que tú has tratado, ¿no? Hablar de impuestos en este país no es amigable. Así y es. Cuando nosotros del otro lado somos los que tenemos que representar una administración tributaria, tampoco es que seamos los más queridos en esta sociedad. Pero bueno, llegó la hora de ser mucho más visibles en el ejercicio de nuestras funciones y bien dices tú, el gobierno ha adoptado una serie de medidas para favorecer a la comunidad, a la sociedad en estos momentos de pandemia y dentro de esas pues está el tema de los impuestos, es cómo empezamos a generar unas estrategias, ha dicho el gobierno, de forma tal que se mitigue el riesgo de una caída económica. Para ello, bien dices tú, hoy vamos a tratar el tema de los días sin IVA. Para ello, el gobierno decretó o expidió el decreto 682 del 21 de mayo. En este decreto es bueno precisar o hacer un contexto de lo que sucedió. Esta era una medida que se traía con la última reforma tributaria, la ley 2010 de 2019, y que pretendía tratar de abrigar a la población más pobre, a los ciudadanos con menos recursos económicos, concederles unos días sin IVA para que ellos pudieran abastecerse de cosas básicas, elementales, muy tendientes a su canasta familiar y de forma tal que se crearan como unos sanos equilibrios en la adquisición de bienes y productos. Pero ahora, justo por efecto de pandemia, lo que ha hecho el gobierno es, bueno, esa medida que se tuvo en ese momento para gente vulnerable va a tener que ser una medida que se adopte como gobierno para favorecer absolutamente a toda la sociedad y, por cierto, a los comerciantes al detal. Esto no opera tanto para mayoristas, sino para comerciantes al detal. Ese es como el impulso que se quiere dar desde el gobierno. Ok. ¿Cuáles son las 3 fechas Bueno, de los días sin IVA? Bueno, es importante precisarlas y tenerlas siempre grabadas. Empezamos con el 19 de junio, luego iremos en julio con 2 días, el 3 y el 19 de julio. Entonces, las personas pueden ir planeando como estas fechas. Ahora hay un debate entre si recibiremos prima o no la recibiremos, pero para aquellos que la puedan concebir
vayan planeando que pueden hacer cosas buenas, cosas sanas y cosas a través de los consejos que tú y pues que desde esta mesa podemos brindar. Ok. ¿Cuál va a ser el impacto en ese recaudo por los 3 días sin IVA? Nosotros como DIAN debemos entregar cerca de 151 millones al Estado, y por dejar de cobrar esos 3 días sin IVA a nivel país, estaremos dejando de recaudar cerca de 1.2 billones. Porque aquí vamos a hablar que el decreto no solamente habló de IVA, sino de impuesto al consumo, que es el impuesto que se aplica en los restaurantes a los bienes que consumimos allí. Allí es del 8% ese impuesto. Tener en cuenta que no se aplica sobre propinas, sino específicamente sobre el plato que ordenamos, y que el IVA tiene una tarifa del 19% hoy día. Entonces, esas diferenciaciones de tarifas a veces es bueno tenerlas en la cabeza para cuando uno vaya a cenar a un restaurante no me cobren más, o cuando esté comprando un bien o servicio no me cobren más del IVA, porque pues es un error y sería un abuso de cierta manera de los comerciantes. Entonces, tener claridad es que sí vamos a tener una reducción como Estado en ese recaudo del impuesto de IVA y de Impoconsumo. Ok. ¿Cuáles van a ser los productos que las personas que nos están viendo y que los ciudadanos colombianos vamos a poder adquirir sin IVA? ¿Cuáles son? Bueno, es importante precisar antes que desde el aspecto tributario nosotros tenemos unas unidades de medida. Nosotros no hablamos directamente en las normas de pesos, sino siempre hablamos de unidades, y para lo que viene a ver, que es el aspecto tributario, se denominan VT o unidades de valor tributario. Para el año 2020, porque la idea es que según el gobierno estas medidas continúen año tras año, para el año 2020 una VT corresponde a 35.607 pesos. Entonces el decreto viene expresado en VTs, nuestro estatuto tributario en VTs, todas las normas tributarias apuntan a VT. Entonces vamos a ver cuáles son los bienes partiendo de ese valor o unidad de medida. Vamos a arrancar con vestuario. Okay. El gobierno hizo un análisis de cuáles son los elementos que realmente en esta época de crisis merecen esa cobertura. Entonces arrancó con vestuario. ¿Qué dijo? Bueno, entiéndase por vestuario aquellas prendas de vestir para niño o adulto, incluido también el calzado. Y dijo, ahí vamos a hacer una cosa, y es que se puede adquirir por unidad, esa unidad que sea igual o inferior a las 20 VTs, es decir, a los 712.140 pesos. Okay. Si yo voy a comprar un traje, debe valer eso, la unidad. Aquí se excluye lo que son telas, encajes o materia prima para llegar o a ese calzado o a esa prenda de vestir. Es ya lo estrictamente elaborado. También se permite los complementos de vestuario. Estos complementos de vestuario por unidad deben ser igual o inferior a 20 VTs, 712.140 pesos. ¿Y qué se entiende por complementos? Aquí encontramos bolsos, carteras, morrales, maletines ejecutivos, correas, cinturones, gafas de sol, lo que tiene que ver con bisutería, pañoletas, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos dijo. Esos son sus complementos de vestuario. Okay. Aquí no vienen joyas, no vienen cosas suntuosas, no, es estrictamente eso, lo básico. También vamos a encontrar electrodomésticos, y yo pienso que ese es como el llamado en este momento en el que casi que todos estamos pensando, bueno, es una buena opción, pudiésemos pensar en la adquisición de electrodomésticos y saber que dentro de los que podemos adquirir, por unidad se nos ha dicho que el valor debe ser igual o inferior a 80 VTs. Eso equivale a 2.848.000 pesos. Okay. O sea, no puedo pensar en un computador marca Apple, manzanita, que vale 8 millones, cuando este es el límite para comprarlo. Okay. Sí, así. Entonces, dentro de esos electrodomésticos hay una lista, porque no están todos. Tenemos televisores, parlantes, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, máquinas que usamos para lavar, electrodomésticos estrictamente para hogar, para uso de cocción, es decir, el que no tenga su olla freidora en este momento puede ser una opción, el que no tenga una olla inteligente, esta es su opción, sanducheras, hornos eléctricos, hornos microondas, cafeteras eléctricas, es básicamente eso, electrodomésticos cuya acción depende de una resistencia eléctrica o de un calentamiento en estufa pudiese servir, sí.
siempre y cuando tengamos en cuenta el tope por unidad. Ok. Tenemos también los elementos deportivos. Entonces aquí el gobierno ha dicho, no todos los elementos entran. O sea, no llegó el momento de comprar la gran cancha de baloncesto que necesitábamos o la malla de voleibol. No, vamos a ser muy juiciosos y vuelvo y digo, básicos en la adquisición. Entonces, ¿qué tenemos que pensar aquí? Vamos a pensar en tenis deportivos de cualquier tipo. Siempre y cuando la unidad para estos elementos, porque todo tipo de elemento que se quiera adquirir tiene una medición o un tope, y es, aquí la unidad debe ser inferior o igual a 80 VTs, 2.848.000 pesos sin IVA. Entonces podemos comprar pelotas de caucho, balones, raquetas, bates, mazos, gafas, trajes de natación, trajes de neopreno, que son unas fibras especiales, cascos, protectores de rodillas, de codos, de tobillo, salvavidas, aletas, mascarillas. Todo eso está dentro del decreto y no puede sobrepasar el tope por unidad del que hemos hablado. Y finalmente, bueno, hay dos elementos que dice uno, bueno, hay que evaluar muy bien. Están los juegos y juguetes. Juegos y juguetes que no pueden sobrepasar los 10 VTs, 356.000 pesos. Aquí los juguetes también están limitados. Si se nos dice muñecas y muñecos, entran peluches, entran jueguitos de armar, entran naipes, juegos de tablero, trenes eléctricos, sets de construcción, juguetes con ruedas, rompecabezas y canicas. Hay una limitación frente a la situación también. Y por último, están los útiles escolares, que uno pensaría, también es importante poner en la balanza. Si bien es cierto, ahorita no hay colegio, sí, los útiles se utilizan de cierta manera en casa, en oficina, y vendrán etapas en que dice uno, bueno, puedo, si tengo las posibilidades, invertir. Entonces, dentro de esos útiles tenemos cuadernos, libros, textos escolares, software escolar, lapiceros, marcadores, esferos, tableros acrílicos y todo lo necesario para actividades pedagógicas. Eso es básicamente la cadena de elementos que nos permiten tener. Entonces yo puedo comprar hasta un tope, ¿verdad? Que en este caso, en el caso, por ejemplo, de los electrodomésticos es de 2.800.000. Puedo adquirir, en el caso de los artículos que son de menor precio, puedo adquirir hasta los 2.800.000 cualquier cantidad, o solamente hay una limitación en cuanto a unidades. Sí, el decreto nos trae unas limitaciones. Primero, el tope por unidad, que debe ser igual o inferior al número de unidades VTs. Y también nos dice, máximo se pueden adquirir 3 unidades en ese almacén. No puedo comprar, no es que me llene la ilusión de comprar la olla arrocera para la mamá, para la hija, para la tía, para la abuelita y termino con 6 ollas arroceras, no. No, porque si no se grabarán 3 y 3 sí tendrán el derecho a la exclusión. Entonces es muy importante y la idea no es acaparar, porque esa es otra de las medidas del Estado frente a estas situaciones, que no nos pase lo que nos ha pasado con los elementos de bioseguridad, y es que no se consigue, no hay gel, no hay tapabocas. Entonces aquí también es cómo vamos a ser mesurados y vamos es a lo indispensable, a lo básico y a lo que efectivamente cubre una necesidad primaria. ¿Cuáles van a ser esas obligaciones de esa persona que me vende y cuáles van a ser las obligaciones de mí como adquirente? Bueno, yo sé que este espacio lo escuchan y lo revisan a veces posteriormente, tanto las personas que anhelan comprar como aquellos que tienen su propio negocio y dicen, bueno, ¿y yo como comerciante qué voy a hacer? Porque llegó el momento de vender, hemos estado a puertas cerradas, y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me preparo? Es importante saber que tanto los que adquirimos bienes como quien los van a vender tienen obligaciones frente a la DIAN, y una de esas obligaciones es, yo vendedor y tú comprador. Entonces, yo vendedor, ¿qué debo hacer? Expedir la factura con el lleno de requisitos. Sea esta factura electrónica, o sea una factura en papel, o sea una factura a través de máquina registradora, que es el método POS. Tú, como adquirente del bien, tienes la obligación de exigirme a mí la factura. ¿Por qué? Porque será tu soporte de todas formas. Cuando yo vendo, el gobierno ha catalogado estos bienes solo por los días señalados como bienes exentos.
La gran mayoría de bienes exentos catalogados en el Estatuto Tributario dice que quienes los vendan tendrán unos derechos, que es la devolución o compensación de un saldo a favor generado por esas ventas. Okay. Aquí no va a operar, o sea, esos bienes no tienen ese beneficio en la devolución. Además, el vendedor debe tener claro que los bienes deben estar ubicados en Colombia y que deben venderse al detal y directamente a la persona natural, a ti, que va a ser la consumidora de los bienes. Debe entregar los bienes, a lo sumo, dice el decreto, 2 semanas después de haber sido adquiridos. O sea, no se puede ir más allá. Eso es muy importante a la hora de como adquirente saber cuál es el plazo que tiene ese almacén de cadena o ese vendedor de entregarme estos productos. Sí, claro, y alguno dirá, oye, pasó un mes y no me llegó el bien, ¿dónde me quejo? Claro, la Superintendencia de Industria y Comercio y por supuesto a la DIAN. Porque es que es un decreto que, volví y digo, lo que busca es facilitémosle al comercio al de tal que resucite o que resurja en esta emergencia, y a los adquirentes de bienes es súplase o supla unas necesidades en virtud de esto. O sea, los dos se benefician, así es que los dos tomamos parte en esta sincronía. Decirles además a los vendedores que la DIAN va a estar muy pendiente de sus actividades. Ellos, a más tardar el 31 de agosto de 2020, deben enviar un reporte a la DIAN. Mire, yo los días 19 de junio, 3 y 19 de julio hice tantas ventas. La DIAN va a sacar como unos parámetros para la entrega de esa información. Deben prepararla y entregarla. Deben además tener muy clara en su contabilidad, y es que ese día no juega IVA, esos 3 días no juega IVA, así es que hay que tener mucho cuidado en el registro contable que se va a llevar. Decirles además es que las ventas van a ser primero por tarjeta de crédito, tarjeta débito o medio virtual, PSE y demás mecanismos virtuales. Es decir, no vamos a aceptar por el momento dinero efectivo. Sí, así es que no carguen el morral con los billetes que no pudieron usar, los de 1,000, 2,000 que están llenos, monedas. No, aquí. ¿Qué se pretende? Que vamos a cotejar desde la DIAN también los vouchers que se generan por esta transacción frente a la factura que está expidiendo el vendedor. Entonces es importante para nosotros que no exista irregularidad, inconsistencia o inexactitud frente al tema, para que no se sea objeto de investigación por parte de la DIAN. Y por último, el vendedor debe parametrizar sus sistemas de información, porque generalmente los sistemas contables vienen es que por referencia, por código, las panelitas, los marcos, las pantallas, todas tienen un IVA del 19%, automáticamente genera el valor final. Aquí es importante que quien haga la programación del sistema tenga claridad, y es que en esos 3 días no puede aparecer eso, porque iremos también a los sistemas de información del vendedor. ¿Qué pasará si la DIAN encuentra inconsistencias? Bueno, se harán acreedores de una sanción de inexactitud que puede llegar o incluso derivarse en un traslado penal hacia Fiscalía. ¿Por qué? Porque es importante precisar, y es que el IVA no es del vendedor, esos dineros no son del vendedor, ¿sí? Si usted dijo vender sin IVA, pero sí estaba incluyendo el IVA y su sistema lo reflejan o la factura o algo, usted simplemente se está apropiando de unos dineros que le corresponden al Estado, por lo tanto es potestad de la DIAN denunciar ante Fiscalía. De otro lado, pues las sanciones en las declaraciones inexactas, y obviamente tendrán que corregir esas declaraciones. Entonces, para evitarnos esos dolores de cabeza, yo creo que estos espacios de consejos, ¿cierto? Así es. Estos consejos donde decimos, bueno, ya sé que tengo que estar precavido. Y para los adquirentes de bienes y servicios, saber es que, ¿dónde voy a comprar? O sea, no llegó el momento de comprar posible contrabando, no, señores. Vamos a ser legales. ¿Dónde vamos a adquirir? Donde nos den factura. Así es. Y donde también nos puedan brindar las garantías, ¿verdad? Claro, importante saber es que la garantía hoy día es soporte también, la factura es soporte de garantía, y que, pues, ¿qué más que hacerlo en un lugar legal, verdad? Así ya es. sea internet, porque no todo lo que está en internet es ilegal, no es descabellado hacerlo. Ahora, con el tema de seguridad, pues es más, hasta práctico poder llegar a ello. Así es. ¿Qué consejo nos puede dar para que la gente, porque hemos estado hablando en todos estos programas de consejos financieros de que la gente no debe salir, y uno de los peligros, yo comentaba en un programa pasado que uno de los peligros después de la pandemia es que la gente quiere salir a correr a comprar y a gastarse de pronto lo que no tiene? ¿Qué consejos nos puede dar
Bueno, con esto de que no salgamos corriendo a comprar lo que no necesitamos en este tiempo. sí. Ahora vamos a hablar de lo que es el consejo, porque pues el gobierno es muy claro en dar su norma, en dictarla, en ser muy claro frente a eso y pues ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? Acatar. Pero sí, yo preparé un par de consejitos que me encantaría compartir y es que desde el punto de vista de la planeación estratégica, uno siempre debe planear, verificar, actuar y revisar. Así es. Entonces, yo no puedo pensar en que hay un decreto y unas normas y unos días especiales y como dices tú, salir a la loca, emocionarme y comprar lo que tal vez no pude y que por el encierro puede ser que llegue a eso. Así es. Puede darse. Entonces llegó la hora de salir a los almacenes. No se trata de eso. Entonces planeemos bien y expongamos esos planes delante de Dios. Así Dice el Salmo 119, 26. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. Y el Salmo también nos habla, los salmos que son, yo creo que un parámetro de verdad, de sabiduría, al igual que los proverbios, es el Señor llevará los planes que ponga delante de Él. Amén. Dice el Salmo 138. Parece absurdo, ¿no? Dice uno, y ahora poner el deseo o mi plan de comprar una arrocera o de comprar una aspiradora de piso, ponérselo delante de Dios, si es tan trivial, no. Yo creo que debemos ser muy buenos mayordomos y sobre todo en época de escasez, ¿verdad? Uno va a la vida de José y fue tan excelente, no fue bueno, fue excelente en mayordomía al planear para época de escasez. Así tenemos que estar. Es incierto el tiempo que viviremos en pandemia, nadie ha dicho saldremos mañana y el mundo estará listo, no. Entonces tenemos que ser muy aterrizados y sabios frente a ello. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evaluar la real necesidad. La olla arrocera que está en promo, supuestamente porque no tiene IVA, cubre la necesidad en este momento, o yo que tengo la necesidad de esos dineros para cubrir la energía, el gas, servicios básicos esenciales, me va a hacer desequilibrar mi presupuesto. ¿Es la emoción la que me lleva a comprar la arrocera? ¿O puedo seguir en el caldero que tengo de 100 años, ahí guardado, haciendo el arrocito, que con amor vale más que con la técnica de una arrocera? Ese arroz para familia, ¿verdad? Necesito la bici para desplazarme a la oficina porque es que ahora andar en bici está de moda. Entonces, porque no tengo el roce social, el distanciamiento se permite, puedo tener mi casco, todo eso. ¿Es sano comprar una bici? O simplemente me armo de valor, son 4 o 5 cuadras camino. Así es. Y me sale más económico. Llegó la hora de pensar no en la individualidad, sino en presupuesto familiar. ¿Sabes, Lucía? Uno antes pensaba, listo, somos pareja, vamos a poner aquí en la familia, en los presupuestos, y bueno, yo me quedo con algo porque quiero darme el gusto. Este es el momento en que todos ponemos, como la pirinola, todos ponemos como familia. Si tu esposo quedó sin trabajo, tu esposa quedó sin trabajo, listo. Dios será capaz de multiplicar esos panes y esos peces que tenemos en la cesta. No es la hora de desperdiciarlos, de botarlos, de regalarlos, sino es como el que todo lo sabe y todo lo puede y el que nos ha dado el dueño del dinero nos va a ayudar a mejorar esas estrategias de adquisición. Entonces, pongamos, y la mejor forma es ponerlo en la baraja de la familia. Siempre habrá alguien que te critique, ay mamá, pero si tú compras tu olla arrocera, acuérdate que yo necesito una patineta, porque todos en la U tienen patineta. Así es. Entonces esas críticas y esos balances, no impositivos, sino de consenso en familia, nos van a ayudar a superar la emoción del momento. Así es. Sí. Entonces, esa es una invitación. Hagamos preguntas y escribámoslas antes del consenso familiar. Me gustaría esto, y a todos nos gustaría. Yo creo que no hay una persona en este momento a la que no le gustaría salir a un centro comercial y me gustaría. Tengo mi lista de me gustaría. Así es. Pero efectivamente, ese me gustaría que escribí aquí, que se lo pongo al Señor y ahora se lo presento a mi familia en esas reuniones de noche o en la tarde, ¿son válidas? Sí. Y si no, empiece a tachar. Cuando haga la lista, no dejen limpio lo que usted ha escrito, sino tache. No va. Y esos no va quedan en tu cabeza, quedan en tu corazón y, por supuesto, cubren tu bolsillo. Así es.
Necesitamos el computador para trabajo en casa, es algo que sí debemos pensar. Okay. Todos tuvimos que aprender a trabajar en casa, a estudiar en casa, entonces evaluemos si el computador es necesario efectivamente o con el que tengo me basta. Antes de salir a comprar un consejo, sobre todo frente a la tecnología, es consulte con un experto. Okay. ¿Sí? Porque usted saldrá el día de la compra y mirará si es que va a ir presencialmente o entrará a internet y mirará, pero usted tiene que tener unas características mínimas de cuál es el producto a adquirir. Así ¿Le van a es. dar garantía? ¿Quién le da más garantía si se llega a dañar? ¿Sí? Entonces no se fije solo en lo bonito, en lo de moda, sino fije calidad y servicio que le va a brindar ese bien. Okay. Otro consejo, tiene ahorros. Sí, es que yo en la pandemia, como he estado guardado, he ahorrado porque uno, no me tengo que trasladar, entonces ya no pago taxis o buses o buseta, no estoy gastando gasolina, el vehículo está parqueado, ahí hay un ahorro, si dice uno efectivo. Puede ser que haya gastos ahora con energía, con servicios básicos, pero es una temporada en que yo creo que si uno ha sido juicioso también le ha permitido ahorrar. Yo ya no voy a los restaurantes en las que solía encontrarme con mis amigos, entonces si uno, yo sí debería tener una conciencia de que debo ahorrar y que no se nos olvide compartir en medio del ahorro, ¿no? Pero bueno, en esta temporada de ahorro, ¿vale la pena despilfarrar lo que hasta aquí he podido sostener? Tengo tan seguro el ingreso de aquí hasta no sé dónde, porque todo es incierto, en gastarme ese dinero o seguirlo manteniendo como un colchón por mí, por mi familia. Así es. Entonces, evaluemos esas situaciones. Evaluemos si es una oportunidad en la que adquirir un producto significará un ahorro al futuro. ¿Por qué? Porque algunos han tenido que cerrar sus grandes restaurantes, es entendible. Algunos proveían a grandes superficies, a colegios, meriendas, y puede ser que estos 3 días sí les signifiquen de verdad una inversión. Si yo tengo ese espíritu de emprendedor, tengo el conocimiento, porque aquí no me voy a poner a ensayar, no, aquí no es de ensayo, error, fracaso, no. Es como con un conocimiento, una sabiduría, una inteligencia de negocio, adquiero el bien y hago mi propio emprendimiento. Ahora, ¿por qué no? Yo sé que los constructores, que hay sectores que están saliendo ya a trabajar, y si yo tengo la posibilidad de conseguirme 3 sanducheras y sé hacer sándwiches, pues fabrico sándwiches. Así es. ¿Verdad? Entonces, miremos no solo la parte negativa, sino lo positivo que pueden traer estas normas para el beneficio en casa. Así es. Sí. Tú dices, y para, para el generar emprendimiento. Claro, claro. Tus hijos, compañeros de universidad, mira, mi mami es la experta en hacer los super cupcakes. No, cómprate el horno, si es que tu horno no da para producir cupcakes. Pero vuelvo y digo, empezamos de una planeación puesta ante el que nos da las ideas y la creatividad. No es que voy a experimentar, no es el momento de generar o gastar esos pequeños recursos en experimentar. Es hacer las cosas con inteligencia, sabiduría y creatividad de lo alto. Así es. Bueno, si yo veo que tengo que ir a hacer unas diligencias y soy tan cómoda que estaba acostumbrada al carro o al taxi, ¿será que me puedo adaptar a usar la bicicleta? Y eso me ahorraría a futuro. Entonces pensemos en qué a futuro me puede ahorrar. Mis hijos que están acostumbrados o estaban cuando existía Uber, los mandaba en Uber, se venían en Uber. Si todos los chicos en Europa, en Estados Unidos usan bicicleta, ¿por qué los míos no podrían ayudarme a ahorrar con su bici y sus equipamientos de seguridad? Pensemos en eso que a futuro efectivamente puede traer beneficio. Entonces, es un punto positivo. Bueno, ahora para los que están o estamos cortos de dinero, precavido y prudente. Así es. Es lo que estamos llamados a hacer. 1, no pida préstamos. No, que van a llegar los 3 días sin IVA y yo necesito y yo quiero y ya me he cuestionado y voy a comprar y tengo que aprovecharlos porque si no es ahora, ¿cuándo? No se endeude, no es el momento de endeudarnos. 2, como va a ser compra a través de tarjeta, la tarjeta si la va a usar, recuerde, a una cuota. Así es. Póngase el pacto que a una cuota para no pagar intereses. Así es. Y no sea bobito. La Biblia nos dice que también somos necios cuando fiamos. Usar
o prestar la tarjeta de crédito a su hermano, a su amigo, para que compre en el día sin IVA, es ser fiador y salir expuesto a que tiene que pagar algún día eso, porque puede ser que en estos momentos de crisis, esa persona, por más que la quieras, la admires, la ames, quede mal en su pago sin intención, tú tienes que cubrir esa tarjeta. Así es. Entonces, seamos sabios en el uso de estos recursos. Y si usted ve que ese dinero, vuelvo y digo, que lo ha ahorrado con mucha prudencia, con mucho cariño, pensando en su familia y en sus gastos a futuros, no merece ser gastado, sígalo ahorrando. Es más, invierta en un CDT si es que no tiene... Así es. De pronto dice, no, es que si lo pongo en el closet me es una tentación, si lo pongo en la cajita del estudio es una tentación. Llévelo a un banco, entréguelo a un CDT y se forza a que en 6 meses no va a haber ese dinero, pero algo tiene allá guardado, ¿verdad? Así es. Bueno, y para los ingeniosos y son emprendedores, ya saben, consulten antes, busquen en internet. La persona que ha tenido la fábrica de sándwiches por 100 años, 20 años, consúltele. ¿Usted cuántos sándwiches hace por día? Para medirse. ¿Será que yo sí estoy soñando o puedo hacer los 50 sándwiches día? Sí, asesórese de expertos. Uno siempre se debe hacer, decía mi abuela, al lado del árbol que más sombra le dé. No se pare en un palo, porque jamás va a recibir sombra. Así es. ¿Listo? Recordemos es que mi dinero, que decimos mi dinero, no es mío. Así es. Tiene un dueño y es de Dios. Así es. Y qué mejor administrador que Él, que nos lo ha puesto en las manos. Así es. Y para concluir, entonces, no se emocione jamás. Así tenga 10 tarjetas de crédito, nunca se emocione. No compre lo que no necesite. Exacto. Ok. No compre lo que no necesite. La palabra necesidad mayúscula, resaltada en negrilla y expuesta ante su familia. Todos deben saber si efectivamente es una necesidad. No se exceda en el uso de la tarjeta de crédito, vuelvo y digo, aunque tenga N tarjetas de créditos. Nunca preste su tarjeta de crédito en estos momentos. Usted es un fiador y eso desde el punto de vista bíblico no es dable. Nunca gaste más de lo que usted puede llegar a pagar. No, yo tengo la tarjeta de crédito y puede ser que en la primera cuota me cuelgue, pero vamos a una segunda. No, usted ya está pagando un interés que le puede salir más caro que el mismo IVA que se pretende ahorrar en esos 3 días. Sus ahorros son los ahorros de una familia. Entonces, antes de pensar en mi dinero, en mi necesidad, pensemos en una necesidad grupal o en familia. Y nunca se le olvide que ese presupuesto que usted ha hecho en familia también es un presupuesto sagrado. ¿Sí? Así es. Usted va a tener que pagar unos gastos fijos, si tiene arriendo tiene que pagar unos servicios públicos, una educación y unos impuestos que el gobierno ha dilatado en algunas cosas plazos, pero nunca le ha dicho, te los perdono, jamás. El Estado no lo va a hacer. Te doy unas facilidades, listo, te las voy a dar. Pero usted tiene una obligación que no puede ocultar, de la que no puede huir. Tiene una educación que va a tener que pagar sobre sus hijos. Entonces, seamos consecuentes en que no es una época en que estemos recogiendo, es una época de guardarnos y de preservar con prudencia y sabiduría los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Bueno, doctora Nancy, gracias por esos consejos. Como son muchos más temas los que queremos abarcar y hay un tema que me gustaría abarcar referente a las declaraciones de renta de personas naturales, vamos a ver en la continuación de este programa. No te lo puedes perder. El próximo miércoles estaremos continuando esta grabación para que tú puedas continuar entendiendo cuáles son esos plazos que como personas naturales tenemos para poder pagar nuestra renta en este año 2020. Quédate para el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Si tú quieres mandarme sugerencias o inquietudes para este programa, tú puedes hacerlo a través de consejosfinancieros@cbint.org. También si quieres hacer una donación a la iglesia de un diezmo, una ofrenda, puedes hacerlo a la página www.cbint.org. Recuerda que hemos creado una cantidad de programas para que tú puedas estar informado, para que puedas estar animado y motivado a poder salir de este tiempo de cuarentena, de este tiempo de confinamiento, como una persona que ha crecido, como una persona transformada. Te bendigo y nos vemos el próximo miércoles
miércoles a las 5 de la tarde con la segunda parte de esta entrevista con la doctora Nancy Holguín, directora de la DIAN en Barranquilla.